Durante mucho tiempo le tuve bronca a mi papá. Primero le tenía miedo cuando era chico, pero después le tuve bronca, hasta desearle la muerte. Después, cuando fui creciendo, me di cuenta de que el tipo estaba enfermo por la droga, por haber estado tan arriba y tan abajo, por haber tenido tantos amigos y de repente quedarse solo en la vida, porque su mamá lo abandonó y lo dejó con un montón de hermanos, y él tenía que bancar la olla. Tuvo muchas cosas malas, pero no dudo un instante del amor que nos tenía a nosotros. Fue un loco lindo, pasional. Si te quería, iba a dar todo por vos, pero no lo traiciones porque no te hablaba más. Era muy buen tipo, patinó en cosas, pero yo estoy muy orgulloso de mi viejo. No por el boxeo de mierda sino por él, al margen de todo. A fines de la década del 50 sobrevino la debacle absoluta en su carrera profesional, preso de su adicción a la cocaína y empeñando cada centavo ganado en bares, mujeres y fiestas a las que asistían gente de Lampa porteña como Bebé Guido, Villita y el Turco Abud. Debía conseguir que le programaran una cantidad ridícula de peleas. En 1959 combatió 18 veces. En 1960 lo hizo en 17 oportunidades y en 1962 alcanzó el peligroso récord de 21 presentaciones. Yo trabajé desde los 6 años, a los 14 años pude terminar el tercer grado, no había tiempo, ¿sabes? Después vino el boxeo y vino por vocación, porque lo sentía, porque me gustaba de alma. Allí empecé a ganar plata, a vivir y me reí de todos, me burlé de todos. Hice lo que quise, quemé fortunas en el casino y me olvidé de la familia y siempre tenía una pelea más. Una pelea que había que hacerla porque no me quedaban fichas, porque ya debía a cuenta de lo que iba a cobrar. Me empeñé 1000 veces y 1000 veces pedí prestado. Total, yo sabía que pronto había otra pelea y otra y otra. ¿No ves que llegué a las 200? Luego le siguieron años no menos agobiantes en los que sin embargo a veces no tenía ni para comer. En 1960 alcanzó el sumum de su cocainomanía cuando quiso saber cómo era subirse a un ring luego de consumir. Llegué a pelear contra Hugo Daniele totalmente drogado y sin haberme entrenado ni un solo día. En el cuarto round el corazón me latía a una velocidad increíble. Yo no entendía nada. Le metí un cabezazo y pararon la pelea. En enero de 1965 enfrentó a un joven Carlos Monzón en Mar del Plata, en una pelea que terminó empatada por puntos. 2 meses después fue visitante del luego rey mundial de los medianos y cayó por puntos en Santa Fe. Me robaron la pelea y cuando volví a Mar del Plata me enteré que el desgraciado Amílcar Brusa no le había enviado el adelanto de 5.000 pesos para Marta, como habíamos arreglado, debido a lo cual ella y los chicos pasaron necesidades. Ese año, Selpa decidió dejar las drogas y retomó los entrenamientos, con Lauce como ayudante, para volver a ser campeón. El 4 de diciembre de ese año, en su pelea 202, el cacique derrotó a Miguel Ángel Páez y obtuvo el título argentino de los semipesados. Para aquel entonces el boxeador ya no se tenía el pelo ni despotricaba a sus rivales en los medios de comunicación. En 1966, con 34 años, volvió a apoderarse del cetro sudamericano, esta vez de los semipesados, y se convirtió en el primer argentino en conseguirlo en esa categoría. Al año siguiente, en su pelea 215, llegó por primera vez a pelear en suelo estadounidense y fue cuando experimentó también por primera vez en su vida una situación real de fuera de combate ante el campeón mundial Bob Foster. En Nueva York conoció a Jack Dempsey y al Madison Square Garden, y en Washington, donde peleó el 27 de febrero ante Foster, demostró en una conferencia de prensa un poco de su mejor repertorio. ¿Cómo hará para pegarle a Foster que mide 1,93 m?, le preguntó un periodista. No se preocupen por la estatura, es mejor porque cuando se caiga hará más ruido, respondió el argentino. Con esta respuesta se parece usted a Cassius Clay, acusó el reportero, refiriéndose a la actitud pedante y ya famosa del mejor boxeador de todos los tiempos.
Ve, amigo periodista, cuando yo empecé a hablar de esta manera, Clay estaba todavía en la escuela primaria. Yo soy el creador de la autopromoción, sentenció burlón, fiel a su estilo. Argumentos no le faltaban como para adjudicarse tal título, a pesar de que luego debió tragarse las palabras por una mano que lo arrojó temporalmente a las tinieblas en el segundo round, con la suficiente potencia como para devolverlo rápido a Sudamérica. A la vuelta al país volvió a consumir cocaína, realizó 4 combates más en 1967 y solo ganó uno. El 17 de febrero de 1968, en su presentación 220, se las tuvo que ver ante Páez por el título sudamericano que le había arrebatado 5 meses atrás. Antes de la pelea, Zelpa le advirtió a un amigo suyo, el juez Sturla, que esa sería su última función en el ring y deseaba, en la vida, quería que el rival lo asesinara. Aquella noche, en Mar del Plata, luego de 11 rounds en los que no había ocurrido demasiado, el otrora campeón salió al último asalto con el único propósito de dejarse pegar. Cruzó los brazos en su espalda y 6 golpes después cayó noqueado. En el vestuario recibió la visita de Sturla, que había visto el paupérrimo espectáculo desde algún lugar del ringside, y cuando lo tuvo cara a cara, le dijo de todo y le recordó sus responsabilidades como padre. Pero el cacique se sacó los guantes y, sin darle mucha importancia a las palabras del juez, los colgó en un rincón, con la angustia de quien se sabe derrotado y sin rumbo. Le puso fin a su historia. Doctor, esa fue mi última pelea. Durante toda su etapa de profesional tuvo que vivir al día, peleando para comer porque los millones se le iban en los vicios. Hablé usted a los gritos cuando pasa un automóvil a 130 km por hora al lado suyo y averigüe después qué le entendió al conductor, trataba de explicarse. Zelpa se fue del boxeo más pobre que cuando había empezado. No solo no tenía plata, sino que acumulaba deudas y ya no disponía de su única fuente de trabajo. En esa nebulosa debió atravesar los que fueron años de incertidumbre y depresión, en los que barajó más de una vez la posibilidad de meterse una bala en la cabeza o saltar desde el balcón de alguna de las pensiones del centro porteño por las que merodeaba junto a su familia. Para cuando colgó los guantes era propietario de un departamento que debió vender al poco tiempo para sobrellevar los gastos. Entretanto, había empezado a escribir poesía, un sueño postergado por los contratiempos de su vida de boxeador. Y un buen día decidió que el escritor Jorge Luis Borges debía ser el hombre del prólogo para aquel libro en el que reuniría sus mejores versos. Por eso se presentó en su casa con la poca vergüenza que lo caracterizaba y se anunció ante la señorita que le abrió la puerta explicándole que venía de Bragado para ver a José Luis. ¿Cómo José Luis? Se llama Jorge Luis, exclamó la muchacha. A mí me gusta más José que Jorge. Además, soy muy amigo de él, le explicó Zelpa, que apenas si lo había visto un puñado de veces e intercambiado algún diálogo mientras el escritor regresaba a su casa desde Radio Nacional. Pero de alguna manera logró convencer a aquella mujer y esperó en un sillón que Borges regresara. Cuando el autor de El Alep cruzó el umbral de su casa, se topó con la sonrisa del ex boxeador. Lo recordaba, por supuesto. Entonces, Andrés le explicó el motivo de su visita y el director de la Biblioteca Nacional le pidió que le recitara alguna de sus obras, aunque a la segunda estrofa lo interrumpió. Vea, Zelpa, no se vaya a enojar, pero usted todavía es muy joven para que yo le haga un prólogo a sus versos. Si usted quiere, pase un día por la biblioteca que voy a corregírselos. No, muchas gracias. Yo, don José Luis, puedo corregírmelo solo, sentenció orgulloso el ex campeón de los medianos. Con los años se arrepentiría de aquella contestación atrevida, pero ya sería tarde. Sin embargo, el propio Borges evocó algunos de sus encuentros con el boxeador en el libro 7 conversaciones con Jorge Luis Borges, de Fernando Torrentino, bajo el título de Una feliz errata de Andrés Zelpa. Una vez me encontré con un boxeador, creo que se llamaba Zelpa, me reveló su existencia y me abrazó. Yo me sentía ligeramente incómodo, pero al mismo tiempo agradecido, ¿no?
Selpa, en vez de llamarme Jorge Luis Borges, me llamó José Luis Borges, y yo me di cuenta que no era una equivocación, sino una corrección, porque Jorge Luis Borges es muy duro, en cambio José Luis Borges suena mucho más atenuado. ¿Por qué repetir un sonido tan feo como Jorge? Creo que no urge repetir el Jorge, ¿no? Creo que a la larga yo voy a figurar en la historia de la literatura como José Luis Borges. Pero su vocación poética no le daba de comer en absoluto y debía conseguir una manera de generar ingresos. Por eso se asesoró con un amigo fotógrafo y, tomando prestados todos los ahorros que su esposa Marta tenía en el banco, compró un equipo profesional para dedicarse al nuevo oficio que lo llevaría todas las noches a recorrer restaurantes y bares, y que luego lo tendría, gracias a sus amistades con Tito Lecture y Roberto Galán, como fotógrafo oficial del Luna Park y de los programas del locutor y presentador televisivo. La gente le pedía fotos porque era Selpa, dice Andrés Ezequiel, pero el hijo de puta nunca entregaba las fotos. No sabés la cantidad de gente que llamaba para reclamarlas. Las tenía, no es que los cagaba. Las tenía en una mesa todas desparramadas, pero no las entregaba. Si alguno consiguió la foto, fue un milagro, que la conserve como oro. Las revelaba en una casa de fotos que quedaba en Solís y Moreno. Yo lo acompañaba. El primer domingo de julio de 1973, Selpa cometió uno de los errores más grandes de una vida llena de errores. Unos días antes había tenido una discusión con otro fotógrafo que estaba trabajando en el mismo bar que él, y aquel domingo volvió para sacarlo a patadas de su territorio. Andrés increpó al hombre, que lejos de sentir temor, lo desafió. Si sacás una foto más, esa será la última de tu vida, lo amenazó el exboxeador. Mientras el fotógrafo daba algunos pasos para salir al patio del restaurante y retratar a un nene. En ese momento, enajenado por la ira y la cocaína, sacó el revólver y sin pensarlo le disparó en un muslo. El día anterior, Selpa le había prometido a Marta que iría al lugar para matarlo. El hombre se quedó inmóvil y entre gritos y lamentos recibió otra bala en el cuerpo. Cuando vio de nuevo el caño apuntándole directo a la cabeza, se echó a correr. Selpa disparó un tiro al aire y finalmente huyó. El fotógrafo sobrevivió y a los pocos días el cacique fue detenido y sentenciado a 2 años de prisión. Fueron 317 las noches que pasó entre devoto y caseros, en las que se sintió un extraño como invitado a una fiesta a la que no pertenecía. Ahí dentro todo comenzaba a pudrirse, incluso él. En su estadía de preso por accidente, como lo calificaría él mismo, vio miseria, violaciones y muerte. Su peor momento lo pasó con la llegada de Héctor Cámpora a la presidencia de la Nación, el 25 de mayo de 1973, y la promesa de amnistía para todos los presos políticos del país. Es que los días pasaban, las liberaciones no se hacían efectivas y la impaciencia explotó en un botín sangriento. Selpa fue testigo de cómo un viejo acusado de buchón fue atravesado con una lanza improvisada de casi 1 metro de largo. El final de la condena le llegó en una medianoche helada de agosto de 1974. Con lo que tenía encima salió a pie de caseros, solo con su alma, y algunas horas después se encontró de nuevo ante la puerta del viejo hotel de la calle Florida, como un perro que regresa a casa luego de haberse extraviado por mucho tiempo. El exboxeador se levanta de la cama y le cuesta más que después de una trompada de Bob Foster. Tiene 54 años, vive temporalmente con su hija Liliana, su yerno y los 4 nietos en San Miguel. Es 14 de junio de 1986 y Andrés quiere ver a sus hijos. Por eso se despereza, come con la familia y poco antes de que el reloj señale la 1 de la tarde, agarra una campera y sale de la casa. Es sábado. En la calle hay pocos autos, pero cuando llega a Liniers, donde Carmen Quagliaro vive con sus padres y sus hijos, Carla, Andrea y Andrés María se topa con camisetas y ríos de gente que caminan hacia el estadio de Vélez Sarsfield. En algunas horas, Banfield y Deportivo Italiano jugarán un partido decisivo para el ascenso a Primera División del fútbol argentino. Selpa se desvía por el Pidio González hasta la intersección con Ruiz
de los Llanos y se frena justo en la puerta de la casa. Hoy Carmen aceptó que su expareja vea a sus hijos sin la custodia de un asistente social. Es que al exboxeador ninguna le viene bien. Dice que le pasan malos informes al juez cuando lo único que hace es jugar con los hijos y encima les tiene que pagar de su magro bolsillo. La puerta se abre y del umbral de la casa salen Carla y Andrés María, con toda su inocencia revoloteando en el aire. Selpa viste un traje impecable que no acostumbra llevar en ocasiones como estas, a pesar de su estampa y su extrema pulcritud. «Papi, ¿te vas a una fiesta?», le pregunta Carla mientras advierte el saco beige. «Sí, hija». Desde adentro de la casa, los padres de Carmen aguardan impacientes y ella observa estoica en la entrada cuando Carla se le trepa por la espalda al padre, que con un movimiento la tira para atrás y le dice que no, que hoy no le hará caballito. Los ojos de Andrés ahora están inmóviles, con la vista fijada, mientras su mano recorre el saco con la velocidad de antaño y desenfunda un revólver calibre 32 que quiebra el ambiente con 7 explosiones. Andrés María sale corriendo, pero Carla se queda estática, mientras le grita: «Papi, no, pará», pero observa aquello que le hierve en la mirada y sabe reconocer el odio. Ahora Selpa no sabe si cumplir con lo que se prometió. Primero la mataría a ella y luego se quitaría la vida. Pero no tiene el coraje suficiente, como no lo ha tenido durante tantos años en los que puso el arma en su mano para tentar al plomo. En el fondo es un cobarde que no mataría ni a un ternerito, pero la locura lo embarga. Es un nene atrapado en el cuerpo de un hombre atrapado en la mente de un loco. Mientras busca la salida, en el piso se desangra María del Carmen, perforada por 7 balazos. Sobrevivirá, no lo perdonará, pero lo seguirá amando. Selpa se va para ninguna parte y sube a cualquier colectivo. Quiere escapar, pero no sabe cómo. Está en estado de shock. Por eso de la cobardía. Se baja y está perdido, pero algo se le ocurre y toma el primer taxi que ve. Minutos después está entrando a la redacción del diario Crónica. Se saluda con un periodista amigo y apoya el arma sobre la mesa. Confiesa y necesita un consejo. Es un niño que ha cometido una travesura. El periodista le recomienda que se entregue a la policía y el exboxeador acepta que es la única opción. La cárcel volverá a ser su casa. Mi mamá fue el gran amor de su vida, cuenta Carla Andrea en un café de Versalles, a 30 años y pocas cuadras de aquella tarde. En ese momento, ella le dijo que si se enteraba de que la engañaba, lo iba a dejar. Al poco tiempo, llamaron por teléfono a mi casa y era la familia de la mamá de Ezequiel, diciendo que la hija, que era muy chiquitita, tenía 14 años, estaba embarazada. Ellos reclamaban porque pensaban que mi viejo estaba forrado en guita. Mi mamá se quedó dura, dejó todo y nos fuimos a vivir con sus padres y le dejó el departamento para él. Mi viejo no se bancó que mi mamá lo dejara y ahí empezaron los problemas. Cuando ya estaban separados, ella aceptó que él viniera a visitarnos a la puerta de la casa de mis abuelos sin asistente social. Un gran error de mi vieja. Ella jamás le negó vernos y esa tarde vino pasado o trastornado, sacó un arma y le pegó 7 tiros. Yo pensé que la había matado. Mi vieja está viva de casualidad. Fue un milagro.